San Ursino, obispo, 9 de noviembre. Según las actas Sancti Ursini, San Ursino debió de ser uno de los 72 discípulos de nuestro Señor, y es tal vez el mismo Natanael. Asistiría a la Santa Cena, a los pasos postreros de la vida de Jesucristo y a la lapidación del glorioso protomártir San Esteban. Este Natanael, dice un texto antiguo, fue uno de los 7 discípulos a quienes se apareció Jesucristo resucitado en el mar de Tiberíades. Después de la ascensión del Señor, dejó el nombre judío para tomar el de Ursino, y el mismo apóstol San Pedro le daría el encargo de bautizar a los vitúrigos, a cuyo fin estableció su sede en la ciudad de Avaricum o Burges, de las Galias, y desde allí, tras una vida colmada de méritos, voló al cielo. Estas actas no son anteriores al siglo VIII o al IX, pero han gozado de gran crédito hasta el siglo XVIII, a tal punto que el Martirologio Parisiense, publicado en 1537, hace en el día 29 de noviembre la siguiente mención del santo. En Burges, primacía de Aquitania, disposición del bienaventurado Ursino, confesor, primer arzobispo de Burges, que fue enviado a esta población por el santo Papa Clemente para predicar la fe de Cristo. Cierta tradición dice ser este santo arzobispo el mismo discípulo del Señor conocido con el nombre de Natanael, uno de los felices comensales en la última cena, cuando el Señor estaba a punto de padecer por el rescate del mundo y que en ella desempeñó el oficio de lector. Ya se habrá notado la contradicción existente entre ambos relatos con estar tomados de la misma fuente, pues en el primero se dice que fue enviado por San Pedro y en el segundo que lo fue por San Clemente. Los hagiógrafos modernos prefieren apoyarse en base más firme y como tal consideran los documentos que nos ha dejado San Gregorio Turonense en su Historia de los Francos y en el Tratado de la Gloria de los Confesores. Las lecciones del oficio diocesano, editado en 1917, están sacadas a veces textualmente de San Gregorio de Tours. Esta será también nuestra fuente para las brevísimas notas de su vida que vamos a consignar. Obispo en las Galias. Así pues, tras haber cumplido un intenso programa de santificación personal y de apostolado junto a los discípulos de los apóstoles, sus maestros, fue elegido por ellos para compartir la función pastoral entre los fieles. Recibida la consagración episcopal al mismo tiempo que se le asignaba su nuevo campo de evangelización en las Galias, emprendió sin más el largo viaje. No bien llegó a la ciudad de los vitúrigos, púsose a predicarles con ardoroso celo. Hubo de costarle grandes trabajos el comienzo de aquella empresa, mas no por eso se desalentó. Antes se animaba con el choque de las dificultades. De entre sus primeros convertidos, eligió Ursino un grupo de los que juzgaba más idóneos y dispuestos y dióse de lleno a prepararlos para el sacerdocio, a fin de sumarlos a su labor. Bien penetrados de la doctrina y enseñanza apostólicas, dedicáronse además a estudiar las ceremonias del culto cristiano y aprendieron a salmodiar y a construir iglesias. En aquella ocasión, como de ordinario sucede, fueron los pobres los primeros en oír y escuchar la divina palabra. Y como no tuvieran otra solución, hubieron de elegir por templo e iglesia lugares menguados y ruinosos o tal cual habitación más o menos adaptable a las necesidades. En estas circunstancias, quiso obtener Ursino de un personaje muy influyente en la población una casa cuyas condiciones parecían responder satisfactoriamente a sus deseos, mas no dieron resultado sus diligencias, porque aquel, como la mayoría de los ricos de entonces, estaba aferrado a las costumbres paganas y hubiera tenido por execrable mancha el favorecer de algún modo a las religiones no oficiales, sobre todo al cristianismo, antítesis del paganismo en que él vivía. Generosidad de San Leocadio. Como se le cerrara esta puerta, llamó Ursino a otra, esta vez con mejor resultado. Cierto senador de las Galias llamado Leocadio
cuya residencia habitual estaba en Lyon, poseía en Bourges una casa que parecía bastante conforme para los fines que el santo pretendía. Presentóse a este ilustre personaje una comisión de cristianos presidida por su amado pastor y expúsole con paladina franqueza su condición religiosa y el objeto de su visita. Este caballero, aunque pagano, había demostrado siempre a los cristianos mucha benevolencia. San Gregorio Turonense nos dice que descendía de Betio e Pagato, uno de los mártires que dieran su sangre por la fe en la persecución del año 179. El noble caballero accedió, pues, muy complacido a los deseos de los visitantes, considerando como alto honor el ceder su casa para tan nobilísimo fin. Postráronse a sus pies los peticionarios y le ofrecieron 300 monedas de oro, y así desvanecieron pronto los temores de Leocadio de que tal vez la casa no fuera lo bastante digna para el alto fin a que iba a ser destinada. Al mismo tiempo, garantizáronle que habían estudiado bien el asunto y hallaban que la casa cumplía magníficamente las condiciones del nuevo fin a la que la destinaban. Leocadio tomó, solo por delicadeza, 3 monedas y regalóles generosamente las restantes. Poco después abjuraba los errores idolátricos, lo mismo que su hijo Lúzor o Ludro. Convertíase así su propio palacio en templo del verdadero Dios. Tal fue el origen de la primera iglesia de la ciudad, notable por su admirable distribución interior y por la posesión de importantes reliquias del glorioso protomártir San Esteban. Muerte de Ursino. Poseemos escasísimos documentos de la vida del primer obispo de Bourges. De su muerte tampoco sabemos con precisión la fecha, aunque parece ser que acaeció el 29 de diciembre. Dióse tierra a los sagrados restos en el cementerio común, junto a los demás cadáveres, sin distinción alguna en su sepultura. En aquellos tiempos, según refiere San Gregorio Turonense, no tenía aún el pueblo la cultura suficiente para comprender que los ministros del Señor merecen, por su dignidad, un tratamiento más honroso que la generalidad de los fieles. Andando el tiempo, el camposanto se transformó en viña y con ello se perdió todo rastro de la sepultura de San Ursino. De este modo vino a borrarse de la memoria de los fieles la noble figura de su primer pastor. El milagroso descubrimiento de las reliquias, acaecido en el siglo V, cuando gobernaba la diócesis el obispo Samproviano, acabó con aquel inexplicable olvido y devolvió al cariño de los devotos aquella espiritual riqueza. 2 apariciones del santo. El acontecimiento más memorable del gobierno del precitado obispo fue la invención de los restos mortales de San Ursino. Por este tiempo vivía en el mismo palacio arzobispal un santo sacerdote llamado Augusto, conocido también por el nombre de Agosto, duplicidad de nombre que ha venido a originar cierta confusión. Tenía las manos y los pies tan atrofiados que no podía en absoluto servirse de ellos. Movíase a rastras apoyando los codos y las rodillas en tierra, empero llevaba con tan gran resignación su desgracia y era tan fervoroso que comunicaba íntimamente con Dios. Cierto día inspiróle el Señor que en uno de los arrabales de Bourges, que está en la actualidad incorporado a la ciudad, hiciese construir un oratorio público y lo dedicase a San Martín. Ingenióse el piadoso sacerdote para inspirar tal entusiasmo que en muy poco tiempo quedó convertido en realidad su proyecto. Recompensó el cielo con largueza su fervor, pues habiendo llevado a Augusto al nuevo templo una reliquia de San Ursino, se vio totalmente libre de su achaque en el momento de depositarla en él. Sumamente agradecido a la bondad divina y a su bienhechor, redobló el fervor, dándose de lleno a la vida mística, y tras haberse ganado la voluntad de algunos sacerdotes, constituyó con ellos una comunidad monástica. Pero duróle poco este régimen de vida, pues conociendo el prelado la santidad del sacerdote y el gran bien que podía hacer entre los fieles, nombróle párroco de la nueva iglesia que acababa de construirse, extramuros de la población,
bajo la advocación de San Sinforiano. Desempeñaba este nuevo cargo cuando una noche apareciósele San Ursino y le dijo: «Vete, cava la tierra y hallarás mi cuerpo. Soy Ursino, el primer obispo de la ciudad». «¿Y a dónde he de ir?», respondió Augusto. «Para hallar vuestra tumba, si ignoro cómo fuisteis enterrado». Tomólo entonces de la mano el santo, condújole al lugar que había sido cementerio y estaba entonces convertido en viña, y le dijo: «Aquí, bajo estas cepas, descansa mi cuerpo». Al despertarse, contó el sacerdote a su obispo la visión que acababa de tener, mas éste ni le dio importancia alguna, ni se preocupó de hacer la más leve diligencia para saber lo que podría haber de cierto en la referencia del piadoso sacerdote. Sucedió también por aquellos días que San Germán, obispo de París, visitó la ciudad de Bourges y se hospedó en el palacio episcopal. Durante el sueño apareciósele San Ursino, al mismo tiempo que lo hacía ya por segunda vez a San Augusto, y después de dársele a conocer, invitóle a seguirle hacia las afueras, al desaparecido cementerio. Mostróle allí el lugar donde se hallaban olvidadas sus reliquias, y le encareció trabajar acerca de Proviano para conseguir llevarlas a más digna tumba. Invención de las reliquias. Reuniéronse luego en la iglesia de San Sinforiano para el rezo de maitines, y terminado este, comunicó Germán a Augusto la referida visión. Notificóle éste a su vez que también él la había tenido en idéntica forma y con los mismos pormenores, por lo que, seguros del carácter sobrenatural de la misma, fueron por la noche acompañados solamente de otro ministro del Señor, provisto de una lámpara, al lugar aquel que se les había indicado, y cavando a bastante profundidad, hallaron el féretro, abriéronlo y vieron con santa admiración que el cuerpo se hallaba incorrupto y en actitud de quien duerme un plácido sueño. Volvieron a colocar la tapa del ataúd y a la mañana siguiente relataron al obispo la visión que ambos habían tenido y el maravilloso resultado de la misma. Profundamente conmovido, convocó Proviano a los abades y a todo el clero, y en procesión solemne y entonando cánticos de alabanza al Señor, glorificador de sus santos, acudieron a recoger el cuerpo y lleváronlo a la iglesia. Necesitáronse muchos hombres para transportarlo, pues pesaba cual si fuera de plomo. Al llegar al pórtico de la iglesia, como a causa de la amplitud de las andas y del excesivo peso hubiera dificultad para introducirlo en ella, dirigió San Germán al cuerpo de San Ursino la siguiente súplica: «Oh santo sacerdote del Señor, si es vuestro beneplácito el morar en esta iglesia, dádnoslo a conocer de algún modo cierto». Repentinamente perdió el féretro su extraordinario peso y con la mayor facilidad pudo ser introducido en la iglesia sin necesidad de las angarillas y en manos de muy pocos hombres, en lo cual conocieron claramente la voluntad del santo de querer permanecer allí. Después de la misa, inundados los fieles en santo júbilo por la preciada posesión del cuerpo de su primer obispo, inhumáronlo cerca del altar. El santo demostró su aquiescencia, realizando entonces muchos y grandes milagros, de los que pronto se hicieron lenguas cuantos testigos había. Traslado provisional de las reliquias. Por los siglos IX o X debieron de ser accidentadamente trasladados los restos de San Ursino de la iglesia de San Sinforiano, para evitar las profanaciones de la invasión normanda, que por entonces asolaba la región de Berry. Fueron probablemente llevados a la abadía benedictina de Vaucluse en el Franco Condado. Como recuerdo de este acontecimiento, guardáronse los monjes buena parte de aquel preciadísimo tesoro. Así se explica perfectamente el hecho de que la iglesia de San Mauricio, cita en la diócesis de Besançon, cercana a la citada abadía, posea en la actualidad reliquias de nuestro santo. La parte restante del Sagrado Cuerpo fue devuelta solemnemente a la iglesia de San Sinforiano, que había sido su primera morada. Dicha iglesia quedó a partir de entonces bajo la advocación de San Ursino.
En 1012, el conde Godofredo transformó la iglesia en colegiata. Durante la Revolución Francesa, permaneció cerrada al culto. Vendióse en 1793 para ser demolida 6 años después y conservóse únicamente como monumento arquitectónico de gran mérito la puerta románica, que hoy figura en una de las avenidas principales de la ciudad. Nuevos reconocimientos de los santos restos. En 1239, San Felipe Berruyer, patriarca de Bourges, hizo nuevo reconocimiento del cuerpo del santo y lo envolvió en un cuero blanco que a su vez encerró en una preciosa urna de plata dorada, fruto de la propia generosidad. Colocado en un sarcófago debajo del altar mayor, permaneció allí hasta el 3 de marzo de 1377, en que el obispo Beltrán de Charnac, a ruegos del duque de Berry, verificó otro reconocimiento. Se obsequió al duque con algunos huesos que luego fueron diseminándose por varias partes. La urna a que acabamos de referirnos fue abierta el 25 de febrero de 1475 en presencia de Luis XI, rey devotísimo de las reliquias de los santos, y del arzobispo Juan Cour, hijo del ilustre joyero de Carlos VII. El cuerpo de San Ursino, que en 1562 había sido respetado por el vandalismo protestante, dueño entonces de Bourges, desapareció con el vendaval de la Revolución de 1793. Púdose, sin embargo, salvar algunos fragmentos juntamente con otras reliquias más de San Esteban y de San Austrogesilo, en una cajita de plomo oculta en el altar mayor de la Catedral de Bourges. En el siglo XIX, el arzobispo de Besançon, Monseñor Mathieu, hizo donación al arzobispo de Bourges de una importante reliquia que poseía su diócesis, probablemente del siglo IX o X. Reliquias de San Ursino en Lisieux. La ciudad de Lisieux, aromatizada en nuestros días por el lirio carmelitano, Teresa del Niño Jesús, fue depositaria en 1055 de considerables reliquias de San Ursino. Ignóranse las circunstancias y motivos de esta feliz adquisición, y hasta hay quienes, como los volandos, sostienen ser estas de otro santo del mismo nombre. Se colocaron en el altar mayor de la Catedral de San Pedro con algunos huesos de los santos Patricio y Bertivino. San Patricio fue obispo de Bayeux en el siglo V y San Bertivino simple diácono. Celébrase su martirio en Lisieux el 11 de junio. Las reliquias de estos tres santos fueron colocadas más tarde en una urna de plata sobre 4 columnas de madera dorada. Guillermo de Stourville, obispo a la sazón de Lisieux, así las encontró el 13 de abril de 1399, cuando procedió a un nuevo reconocimiento, cuyo proceso verbal vamos a reproducir en parte. Declaramos que, examinando y considerando únicamente los intereses de nuestra Santa Madre la Iglesia y su mayor honor y gloria, el 13 de abril, después de la fiesta de Pascua de Resurrección del año 1399, indicción octava, y en el 6º año del pontificado del Papa Benedicto XIII, Pedro de Luna, el antipapa de Aviñón, viendo también y considerando que la urna colocada sobre el altar mayor ha sido tenida en la mayor estima y veneración por los fieles, y hallándola en la actualidad bastante abollada y deteriorada por muchos contratiempos, quisimos remediar en la medida de nuestras posibilidades las averías, con la mayor solemnidad que nuestros recursos y entusiasmos lo han permitido. La hemos trasladado desde el lugar donde se hallaba el tesoro de la Iglesia, y enseguida, deseosos de ver las joyas inestimables que ninguno de los vivientes había visto, en el día precitado, con gran devoción y profunda reverencia, hemos buscado con sumo cuidado y comprobamos haber sido halladas las reliquias en la siguiente forma. Primero, hemos hallado en el mismo relicario, como lo indicaban antiguas inscripciones y sobre todo la placa de mármol de la citada urna, el cuerpo de San Ursino, con la mayor parte de la cabeza y numerosos huesos, envueltos en seda y lino, encerrado todo ello en un saquito de piel de ciervo y lacrado. Sobre dicho saquito,
leíase la siguiente inscripción: Corpus Beata Ursini cum magna parte capitis. Cuerpo de San Ursino con la mayor parte de la cabeza. Las reliquias de San Ursino que se hallaban en Lisieux atravesaron el Canal de la Mancha, llevadas ocultamente por los ingleses en el siglo XV. Reclamadas más tarde, fueron enseguida reintegradas a la primitiva residencia. A su regreso a la ciudad, celebróse una grandiosa procesión que desde entonces continuó realizándose anualmente. Otros reconocimientos se han ido verificando con posterioridad, uno en el siglo XVII y dos más en el XVIII. Importantes reliquias desaparecidas durante la Revolución fueron halladas después en el año 1842. La diócesis de Lisieux celebra la traslación de los restos de San Ursino y de sus compañeros el 11 de junio, el 9 del mismo mes la Invención, y la fiesta principal el 29 de diciembre. En la catedral tenía dedicada una de las capillas laterales. El lunes de Pascua salía una procesión que recorría parte de la carretera de Bourges hasta el punto denominado la Cruz de San Ursino. Culto a San Ursino en Berry. Celebrábase primitivamente en Bourges la fiesta principal el día 29 de diciembre, es decir, en el ciclo de las Navidades. Añadióse después a esta la que conmemoraba el traslado de los restos mortales, efectuado el año 1249. Pero el 23 de octubre era, por razones locales, época poco propicia, y así en 1249 solicitóse del Papa Inocencio IV el poder transferirla al 9 de noviembre. Esta fecha ha quedado definitivamente como fiesta principal, sobreponiéndose a la que se suponía ser la de su muerte. El Papa Pío X proclamó canónicamente a San Ursino primer obispo de Bourges, patrono principal de la diócesis.